El nombre de Andreas Vesalius es sin duda el pilar de la anatomía moderna. Pensemos en esto. Fue el hombre que se atrevió a desafiar 1300 años de dogma para revelar la verdadera, la auténtica estructura del cuerpo humano. Hoy vamos a explorar su vida y su obra, que fue, en una palabra, revolucionaria. Y esta frase, la anestesia regional es la práctica de la anatomía aplicada. ¿Cuántas veces no hemos pensado esto en quirófano? Es que captura perfectamente la esencia de nuestra especialidad. Cada bloqueo nervioso que realizamos, cada abordaje epidural, es un testamento vivo a la importancia, a la necesidad de una anatomía precisa. Y es justamente por eso que hoy vamos a rendirle un merecido homenaje a la figura que, en gran medida, hizo posible nuestra práctica diaria. Y aquí lo tenemos. Este es Andreas Vesalius. Nació en Bruselas allá por el 1514. Fue su curiosidad una curiosidad de verdad insaciable y su rigor científico lo que cambió el rumbo de la medicina para siempre. Es interesante, ¿no? Este grabado casi parece anticipar la tremenda revolución que estaba a punto de desatar. Bienvenidos. Antes de continuar, es importante mencionar que esta presentación ha sido elaborada por Anestesiólogos Mexicanos en Internet, Asociación Civil, y el Dr. Luis Higgins, anestesiólogo. Muy bien, ¿qué vamos a ver hoy? Primero, hablaremos del fundamento anatómico y de cómo eran las cosas antes de Vesalius. Después, nos centraremos en su camino como revolucionario y en su obra maestra, La Fábrica. Luego, y esto es clave para nosotros, conectaremos todo esto con nuestro día a día a través de un caso clínico de anestesiología. Y finalmente, cerraremos con una conclusión sobre su enorme legado. Para realmente dimensionar la hazaña de Vesalius, primero tenemos que transportarnos a su mundo. Imaginemos una época, una era, donde la anatomía no se basaba en ver, en observar, sino en una fe casi ciega en textos antiguos que nadie se atrevía a cuestionar. Y la figura central, el pilar de esa era Claudio Galeno de Pérgamo. Hay que decirlo, un médico brillante de la antigua Roma. Pero sus enseñanzas se convirtieron en un dogma inamovible por más de un milenio. Su palabra era ley, su anatomía era considerada la única verdad absoluta. Pero, claro, esa verdad tenía fallas, y fallas muy serias. Para empezar, la prohibición de la disección en humanos obligó a Galeno a basar sus estudios en animales, principalmente en monos de berbería. Él simplemente asumió que su anatomía era idéntica a la nuestra, un error fundamental. Si a eso le sumamos que no existía la imprenta y que los textos se iban corrompiendo con cada copia hecha a mano, bueno, el resultado era una confusión tremenda, agravada por la falta de una nomenclatura anatómica estandarizada. El contraste en cómo se enseñaba la anatomía es, de verdad, revelador. Imaginemos la escena. El profesor, en su alta cátedra, leía en voz alta los textos de Galeno. Abajo, un cirujano barbero hacía los cortes. Y lo más increíble, si lo que se veía en el cuerpo no coincidía con lo que decía el libro, se culpaba al cadáver por ser anómalo, nunca a Galeno. Vesalius invirtió esto por completo. El médico bajó de la cátedra, tomó el bisturí, y la observación directa del cuerpo humano pasó a ser la que corrigía al texto. Fue un cambio de paradigma total, absoluto. Ok, pero entonces, ¿quién fue este hombre? ¿Quién fue la persona detrás de esta increíble revolución? Bueno, su camino estuvo marcado desde el principio por una profunda insatisfacción con el dogma y, sobre todo, por una búsqueda implacable de la verdad, pero de la verdad que se puede ver y tocar, la que viene de la observación directa. Vesalius venía de una familia de médicos, nada menos que médicos del emperador. Prácticamente estaba destinado a la medicina. Su formación fue de primer nivel para la época. Lo llevó de Lovaina a París y finalmente a Padua, en Italia, que era en ese momento el epicentro del avance científico. Y su talento era tan evidente que al día siguiente de recibir su doctorado, lo nombraron profesor de cirugía y anatomía. Tenía apenas 23 años. Impresionante. Mi estudio de la anatomía nunca habría tenido éxito si me hubiera conformado con que simplemente me mostraran las vísceras. Tuve que poner mis propias manos en el asunto. Estas son sus palabras, y creo que resumen a la perfección su filosofía. Él se negaba a ser un espectador pasivo. El método de enseñanza de su tiempo le parecía simplemente inaceptable. Para Vesalius, el conocimiento verdadero solo podía nacer de una cosa, del contacto directo con el objeto de estudio. Y claro,
Para lograr ese contacto directo, Vesalius tuvo que romper las reglas y de forma bastante arriesgada. Se sabe que pasaban noches enteras en cementerios recogiendo huesos. Hay una anécdota famosa que cuenta cómo sustrajo el cuerpo de un criminal ejecutado que aún colgaba de la horca. Lo desmembró y fue pasando las partes por las murallas de la ciudad, pieza por pieza, para poder estudiarlo en secreto. Su dedicación, la verdad, no conocía límites. El momento de la revelación, el punto de inflexión, llegó en 1541. Fue al comparar directamente un esqueleto humano con el de un mono. Ahí, Vesalius notó diferencias flagrantes, errores que estaban descritos por Galeno como si fuera la norma. Y la verdad que descubrió fue impactante. El gran Galeno, el pilar de la medicina durante 1300 años, nunca había disecado un cuerpo humano. En ese momento, Vesalius entendió que no bastaba con corregir, tenía que reescribir toda la anatomía desde cero. Y el resultado de esa tarea, que fue verdaderamente monumental, es su obra maestra, De Humani Corporis Fabrica Libris Septem, o sobre la estructura del cuerpo humano en 7 libros. Este no fue un libro más. Fue el libro que no solo corrigió cientos de errores, sino que fundó la anatomía como una ciencia real, una ciencia basada en la observación. Miremos la portada. La portada por sí sola es toda una declaración de principios. En el centro de la acción, no en una cátedra lejana, sino ahí, junto al cadáver, está Vesalius, con el bisturí en la mano demostrando, enseñando. Los cirujanos barberos están relegados a un segundo plano. Lo que vemos es al médico como un científico práctico, como un investigador. Toda la escena, con esa multitud expectante alrededor, está proclamando el inicio de una nueva era para la medicina. Y la escala de esta obra es de verdad asombrosa. Estamos hablando de 663 páginas en su primera edición. Y no solo eso, contenía aproximadamente 420 ilustraciones grabadas en madera con un nivel de detalle y precisión que nunca antes se había visto. Fue un proyecto titánico que logró unir la ciencia, el arte y la entonces nueva tecnología de la imprenta. Y es que aquí radica una de sus más grandes innovaciones. Vesalius entendió perfectamente el poder de la imagen para enseñar. Por eso contrató a los mejores artistas de la época, del taller del famoso pintor Tiziano. Pero no eran solo obras de arte, eran herramientas de enseñanza. Por primera vez en la historia, cada estructura anatómica importante estaba claramente etiquetada, vinculando el texto directamente con la imagen. Básicamente creó el primer atlas anatómico moderno, la base de los textos que usamos hoy. Y para la anestesiología, su trabajo sobre el sistema nervioso es simplemente fundamental. Fue él quien describió con una precisión sin precedentes los nervios craneales y los grandes plexos. Y algo crucial, refutó por completo la vieja idea de Galeno de que los nervios eran conductos huecos. Demostró su estructura sólida y con eso sentó las bases de la neuroanatomía moderna. Así que, en resumen, la fábrica simplemente lo cambió todo. Su base fue la disección y la observación humana directa. Corrigió más de 200 errores arrastrados desde la época de Galeno. Integró de forma magistral el texto con ilustraciones de altísima calidad. Y, lo más importante, estableció la anatomía como una ciencia observacional. Fue, en esencia, el primer gran libro de la ciencia moderna. Muy bien. Ahora demos un salto en el tiempo. Avancemos casi 500 años hasta el día de hoy. ¿Cómo se traduce todo este legado histórico en nuestra práctica diaria en el quirófano? Vamos a verlo con un caso clínico, uno que ilustra a la perfección cómo el trabajo de Vesalius sigue, literalmente, vivo en nuestras manos. Presentemos el caso. Se trata de un paciente masculino de 45 años, por lo demás sano, que presenta una fractura del tercio medio del húmero derecho. Está programado para una reducción abierta y fijación interna. Como sabemos, es un caso bastante común y nos presenta una oportunidad excelente para aplicar técnicas de anestesia regional. El plan anestésico propuesto es un bloqueo del plexo braquial por abordaje supraclavicular guiado por ultrasonido. ¿Qué hacemos? Primero, identificamos la zonoanatomía, la arteria subclavia, la primera costilla y, por supuesto, los troncos del plexo braquial, todas estructuras descritas con gran precisión por Vesalius. Con la aguja, navegamos este mapa anatómico para depositar el anestésico local de forma precisa y segura. Finalmente, confirmamos el éxito del bloqueo sensitivo y motor. Y aquí está el punto crucial.
Cada paso de este procedimiento, desde la identificación de las estructuras hasta la prevención de complicaciones, depende directamente del mapa anatómico que Vesalius comenzó a dibujar. Sí, la tecnología del ultrasonido nos permite ver este mapa en tiempo real, pero el mapa en sí, el conocimiento fundamental de ese mapa, es su legado. El éxito y sobre todo la seguridad de nuestra anestesia regional descansan sobre la base que él construyó. Bueno, al ir concluyendo esta revisión, es importante que reflexionemos sobre el significado más profundo de la vida y la obra de Andreas Vesalius, porque él no fue solamente un anatomista, fue mucho más, fue un verdadero pionero del pensamiento científico. Y no hay que olvidar que su camino no fue nada fácil. Fue duramente atacado por los seguidores de Galeno, los galenistas, incluyendo a su propio antiguo profesor. Lo ridiculizaron por atreverse a desafiar la autoridad establecida y por ensuciarse las manos. La presión llegó a ser tan fuerte que, se cuenta, en un momento de profunda frustración, llegó a quemar muchos de sus propios manuscritos. Hay una frase muy famosa de Sir Isaac Newton que dice: «Si he visto más lejos, es por estar sobre los hombros de gigantes». Esta idea captura a la perfección la esencia del progreso científico. Y Andreas Vesalius es, sin la menor duda, uno de esos gigantes. Cada vez que abrimos un atlas de anatomía, cada vez que realizamos un procedimiento guiado por referencias anatómicas, estamos, de hecho, parados sobre sus hombros. Y esto nos lleva a una pregunta final, una pregunta para la reflexión. El legado de Vesalius no es solo un compendio de hechos anatómicos. Es, en realidad, un llamado al escepticismo saludable, a la observación directa y al coraje de cuestionar lo que se da por sentado. Nos obliga a preguntarnos, en nuestra práctica actual, ¿cuáles son los dogmas de Galeno que quizás aceptamos sin cuestionar? ¿Qué verdades asumidas están esperando a que alguien las desafíe con nueva evidencia? Para todos aquellos que deseen profundizar más en el tema, estas son las referencias bibliográficas que se utilizaron para la elaboración de esta presentación. A nombre de Anestesiólogos Mexicanos en Internet, Asociación Civil, y del Dr. Luis Higgins, anestesiólogo, les agradecemos sinceramente su atención. Muchas gracias.